Vamos a hablar hoy ya de los hongos en particular, por grupos. Nosotros no habíamos hablado, bueno, habíamos hablado de los hongos ambientales y tal, pero ya vamos a empezar por los hongos superficiales, ¿sí? Que son los que producen, son hongos que producen infecciones cutáneas superficiales. Y vamos a hablar de ellos. Ay, ¿qué se hicieron? Espérenme un minuto que parece como que... listo. Un momentico, salir de pantalla completa. Y un momento. Y ahora, aquí, mira, yo creo que lo había abierto. Vamos a hablar de micosis superficiales producidas por hongos que pues no producen enfermedades graves ni complicadas, sino enfermedades de tipo superficial. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, ahora sí, compartir pantalla. Listo. Cuando estén viendo la presentación, me hacen el favor y me avisan, si son tan amables. ¿Listo? Bueno, eh, las, las presentaciones clínicas de las que vamos a hablar están producidas por 4 grupos de hongos y producen enfermedades como la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca y la piedra negra. Entonces, vamos a hablar primero de lo que la enfermedad producida por que se conoce como pitiriasis versicolor y es producida por el grupo de las malacesias. Entonces son malacesia furfur, simpodial, globalis, que son las que producen una enfermedad que se considera una micosis de tipo endógeno, porque la malacesia es parte de la microbiota nuestra a nivel de los folículos pilosos. Durante mucho tiempo pues puede vivir ahí sin producir patologías y cuando hay algún cambio, sobre todo por ejemplo en el pH, en la cantidad de ácidos grasos y demás, pues adquiere su forma, su morfología que nos permite entender que se está comportando como un patógeno y entonces estamos hablando de una levadura lipofílica, porque digamos que ese es el sustrato y el ambiente que le gusta y ese es el sustrato que tiene el medio de cultivo en las cuales se puede aislar y produce una enfermedad que afecta directamente al melanocito, ¿no? Y si ustedes ven ahí en la imagen a la izquierda, pues son las formas del hongo cuando ya se está comportando como un patógeno, porque se vuelve, digamos que así expresa la parte de virulencia y de patogenicidad con ese cambio morfológico en que empezamos a ver algunas pseudohifas o hifas que le permiten alcanzar planos más profundos, ¿no? O otros planos diferentes al plano normal que se encuentra habitando, porque hay que tener en cuenta que son parte de nuestra microbiota. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que produce? Entonces miremos la imagen de la derecha. Puede producir lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas, ¿no? Produce una pirinoidina que puede afectar. Puede aumentar el tamaño del melanocito o afectar la producción pues, del melanocito como tal. Es muy poco frecuente que se hagan las dos presentaciones, hipo e hiper. Es una infección que no afecta, digamos, ningún órgano, no crece más allá de la epidermis y produce esos cambios que se observan. En los sitios anatómicos donde con mayor frecuencia se puede encontrar la infección es en el tronco, en el tórax, en la base de los brazos y a veces en los niños en la cara. Anteriormente se creía que era por acción del sol sobre la piel y que se producían estas lesiones, pero hoy en día pues ya se tiene claridad en cuál es la etiología de la infección. Empieza por pequeñas manchas que van coalesciendo y las describen como si fuera un mapa, ¿no? Entonces se van uniendo. A veces cuando es una mancha sola hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que puedan producir hipopigmentación, por ejemplo la lepra.
Pero en el diagnóstico clínico, en la observación directa sobre el paciente, las manchas de la lepra, en el sitio donde hay, la persona no suda, no, o sea, anhidrosis, no hay prurito, no hay dolor, entonces, pero aquí no hay ninguna de esas características. Entonces eso también teniendo en cuenta que el diagnóstico de la lepra es basado o con base en las evidencias clínicas, pues se hace el descarte. ¿Listo? Entonces se van uniendo esas manchas que se van formando y se va volviendo una gran lesión que parecen mapas, ¿no? Digamos ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de pitiriasis, tiña negra, piedra blanca y piedra negra, que son digamos, las que se conocen como las micosis superficiales. Las micosis producidas por estos agentes no necesitan un compromiso del sistema inmune, no necesitan digamos que la persona tenga una comorbilidad grave, sino algún factor de riesgo. En el caso de la pitiriasis versicolor, la hiperhidrosis es más frecuente en jóvenes, en personas muy jóvenes, que en personas adultas mayores que ya pues digamos pasan la pubertad y demás, y viene como el equilibrio de las grasas en la persona, eso es más, ¿no? Entonces ya para pensar que es una pitiriasis versicolor, generalmente se observa la lesión y se ve como si tuviera unos destellos sulfúricos sobre la lesión, y es una lesión descamativa, por eso se habla de versicolor. Pitiriasis es como apolillado, porque es el término en latín que quiere decir pitiriasis versicolor. Produce efectos tóxicos sobre los melanocitos, y ya entonces vamos a hablar qué se debe hacer con este paciente. Entonces, digamos que una vez que se encuentran las lesiones, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras micosis que podrían tener unas presentaciones más o menos parecidas, o con ya lesiones por melanomas o lo que les dije, la lepra o demás, pero pues digamos que una de las características de la lesión producida por este tipo de hongos es que es descamativa. Entonces, si una de las formas de apoyar el diagnóstico clínico desde la acción del laboratorio es tomar una muestra haciendo un raspado del sitio, y entonces suelta las escamitas, se observan en KOH o con azul de lactofenol, como la imagen que les mostré anteriormente, y se observan las dos morfologías que alcanza la levadura, que si no está produciendo las manchas y del aumento de la presentación de la levadura, pues no tiene sino la forma propia de las levaduras, la forma circular, listo, monogemante, pero cuando empieza a comportarse como un patógeno, entonces al observar la muestra vamos a encontrar pseudohifas y levaduras como tal. Por eso en algunos y en el libro la describen que al observarlo parece un plato de espaguetis con albóndigas, así tal cual, ¿no? La otra forma de apoyar el diagnóstico es con la fluorescencia que se observa con la lámpara de luz de Booth. Entonces, la lámpara se pone sobre la lesión y se va a ver como de un color fluorescente mientras esté el hongo ahí, ¿no? Entonces, como factores de riesgo para la pitiriasis versicolor está la humedad, el calor, ciertos cosméticos, digamos que algún tipo de herencia en la producción de grasas y esto, digamos, bueno, las inmunodeficiencias porque se convierten en un factor de riesgo para cualquier micosis, pero no se necesita un compromiso del sistema inmune ni de tipo moral ni de tipo celular para que haya una infección con este tipo de microorganismos. Recuerden que es una infección de tipo endógeno, porque no es que uno entre en contacto con el hongo que está en el ambiente, ni en otras personas, ni en el agua, ni en la tierra, ni en las plantas, sino que nosotros somos el hábitat de la pitiriasis, ¿no? Y cualquiera de esos, humedad, calor, digamos que cambios de producción de ácidos grasos y demás, pues puede facilitarle al hongo dejar de ser la levadura en ese sitio y empezar a formar esas hifas que le permiten desplazarse a otros lugares. Puede tener alguna predisposición por algún síndrome, porque hay síndromes que facilitan que haya la aparición de este tipo de micosis,
y la desnutrición, que también puede ser un factor de riesgo. Para el diagnóstico, lo que les digo, hay que hacer raspado. Para la observación no es necesario hacer cultivo del hongo, aunque podría hacerse en medios que sean con bastante grasas para que pueda crecer el hongo. Es el sustrato que les gusta, de tal manera que se considera pues una levadura lipofílica, ¿sí? Una vez, pues entonces produce blastoconidias e hifas o pseudohifas. El tratamiento son antifúngicos tópicos, ¿sí? Pues, para eliminar y equilibrar esos factores de riesgo que le permitieron a la levadura comportarse como un patógeno. Entonces esa es la pitiriasis versicolor. Ahora está la piedra negra. La piedra negra, como ustedes ven en la imagen, es un hongo que crece en la parte externa del pelo, es ectotris, crece una forma adosada al pelo, externa, y como es producida por un hongo que se llama Piedraya hortae, que es un hongo dematiáceo, recuerden, los hongos dematiáceos producen melanina, y la forma que va, digamos, esa estructura son como piedritas que se pegan a lo largo de todo el cabello, ¿no? Entonces, no afectan el folículo piloso, de manera que no producen una alopecia, ni transitoria ni definitiva. Entonces, afecta sí, pues, la piel cabelluda, y desde allí pasa al pelo, y en el pelo forman los nódulos negros y duros, por eso se habla de piedra. Para poder hacer el diagnóstico de observación directa hay que quitar el pelo, ponerlo en un reactivo, a veces hay que calentarlo porque es muy duro, y para poder ponerle la lámina cubre objetos para poderlo observar. Se encuentra mucho en Centro y Suramérica, en el África, Polinesia y Medio Oriente. Generalmente tiene un grupo etario entre los 18 y 35 años, y a veces en niños, ¿no? Tiene como factor de riesgo, digamos que la falta de una higiene adecuada del cabello. Se observa mucho, por ejemplo, en personas en periodos donde la calidad de vida de las personas disminuye por condiciones, pues, desplazamiento, hacinamiento, las guerras, la calidad de vida de las personas que viven en situación de calle. Todas estas personas podrían o pueden ser fácilmente colonizadas por este tipo de hongos, teniendo en cuenta que no es muy frecuente el lavado que se hacen del cabello. Penetra la cutícula, produce las nodulaciones, y es más frecuente donde pues, como un factor de riesgo es la hiperhidrosis, pues donde hay altas temperaturas y no hay un lavado frecuente del cabello, pues esto es un factor de riesgo. Para apoyar el diagnóstico, pues obviamente desde el laboratorio, para buscar la morfología que confirme el diagnóstico, hay que arrancar el pelito donde está. A veces, pues, lo que hacen es quitar. Una de las formas de tratamiento, además de los antifúngicos, es la eliminación del cabello, porque el hongo se coloca a lo largo de todo el cabello. Entonces hay que generalmente pasarle el acero a la persona para quitarle todo el cabello, es decir, para quitarle el sustrato al hongo. Obviamente con fungicidas de tipo tópico, champús que ayuden a esta eliminación, ácido salicílico más ácido benzoico, y eso pues elimina el hongo, pero hay que quitar el pelo. Se observan al microscopio, digamos, hifas segmentadas, melanizadas, porque pues es un hongo de matiáceo, por eso se habla de piedra negra. Se puede cultivar en agar sauró. Y en contraposición pues está la piedra blanca, ¿sí? Que es el agente causal, es el Trichosporum, y dependiendo del sitio anatómico donde se ubique es de distintas especies. Está piedra blanca capitis, producida por el Trichosporum ovalis, a nivel crural por el Trichosporum inqui, y a nivel cutáneo por el Trichosporum cutáneo. El sitio de infección, la región crural o axilar, el cuero cabelludo, el pelo, de donde haya, y se observa en varones más que en mujeres. Se puede contaminar la persona usando peines y pues compartiendo el uso de peines y cepillos y las brochas, por ejemplo, para arreglar la barba, y todo esto que se contaminen con este tipo de hongos, pues lo transmiten de una persona a la otra. Aquí lo podemos ver, es así como se adosa el microorganismo, la estructura que forma
Y eso, pues, igual en la piedra blanca. Esta imagen es de piedra negra, pero es igualito, ¿no? Fíjense cómo está en el exterior. Lo que sí hace es que debilita el pelo, ¿cierto? Porque el sustrato, pues, lo está obteniendo del pelo a lo largo del cabello. Entonces, aquí no queda más sino quitarlo. La lesión es completamente exotris, entonces, pues, no hay ningún riesgo de que vaya a parasitar el interior, a producir alopecia. Si observan bien, esta es la piedra blanca y aquí se puede confundir con las liendres de los piojos que se colocan más o menos en la misma forma, y observen bien la imagen que se ve todo el pelo a lo largo lleno de esas estructuras, para una Shakira, ¿cierto? A lo largo de todo el cabello. Ahí no hay más que hacer sino cortar el cabello. Y cortarlo no, quitarlo con la cero desde arriba, ¿sí? Y lo mismo, los factores de riesgo son los mismos: la falta de higiene, la falta de lavado de la ropa, de cambio de ropa, la hiperhidrosis, el compartir elementos como las toallas, incluso hasta en las sábanas puede quedar el hongo, en las fundas. Y lo mismo, las personas pueden ser, pues, en condiciones bastante precarias en la calidad de vida, personas que vivan en hacinamiento o en zonas donde no hay agua, donde el baño no es todos los días, ni siquiera varios días a la semana, la ropa vuelven y se la ponen o nunca se la quitan, sudada y demás. Entonces estos son factores de riesgo. Fíjense cómo a los hongos los favorecen todos esos microambientes: la humedad dada por la hiperhidrosis, la persona que no se baña y entonces tiene el sudor, la humedad, todas esas condiciones, encima con la ropa sucia también. Entonces, eso es como factores que puedan predisponer. Yo diría que en primera instancia, digamos, la temperatura, entonces la persona suda mucho y no hay forma de cambiar estas condiciones: la falta de aseo, la hiperhidrosis, el poco cambio de ropa. Y en pacientes como los diabéticos, pues el paciente diabético suda mucho, tiene hiperhidrosis y puede, pues, esto ser un factor de riesgo, sobre todo en los pliegues y demás, y si es un poquito gordito, pues esto también le facilita el microambiente al hongo. Y obviamente, pues, los pacientes con SIDA, que, pues, entre otras cosas, pueden contaminarse o sobreinfectarse con este tipo de microorganismos. Obviamente el diagnóstico, pues la observación del paciente, y como apoyo paraclínico está la observación del nódulo en microscopio. Hay que quitar el pelito, ponerlo en KOH o en otro reactivo que nos permita ver las estructuras micóticas, ¿cierto? Y aquí se van a observar artroconides, o sea que la forma de reproducción asexuada es por división de la hifa y se van a observar. Y se pueden cultivar en agar sauro. Y ahora viene otro hongo que es la tiña nigra, ¿no? Si estamos hablando de nigra o negra y todo esto, son hongos de matiáceos, que es el agente causal de la tiña nigra, se llama Ortea wernicki. Es un hongo dimórfico que tiene unas características muy particulares: es halofílico y halotolerante. Entonces, le gusta el agua y le gusta el agua salada. Entonces, el factor de riesgo es, pues, tener contacto con este tipo de sitios. Se observa mucho y ha aumentado la incidencia en personas que viven en zonas que no son endémicas, porque eso es mucho de las zonas tropicales y demás, con unas temperaturas altas, o sea, por ejemplo, las playas del Caribe y las del Pacífico, por allá en Fiji, todas esas cosas. Las personas personas que van, por ejemplo, de zonas donde hay estaciones con temperaturas frías por debajo de los 0 grados, esas no son endémicas, son endémicas de esos hongos, y van a vacaciones, y hay por ahí bastantes casos clínicos de personas de Argentina, Canadá, que viajan de vacaciones a estas zonas y tiempo después del regreso a sus sitios de origen empiezan a observar la lesión patognomónica de esta infección, que son las manchas cafés, generalmente en las palmas de las manos. Entonces, la persona consulta porque eso preocupa. A veces esas manchas uno las relaciona generalmente con algún cáncer de ese tipo que pueda producir esto, ¿sí? Entonces, la micosis es superficial, es muy poco frecuente, no han encontrado
el hecho de que, o la oportunidad que tenga el hongo de penetrar planos más profundos, porque el hongo no tolera sino 37 grados centígrados. Es asintomática, puede hacerse de curso crónico, pero hay personas en las que resuelve solas, generalmente pues porque corrigen las condiciones de riesgo, ya pues aumenta el lavado de manos, la temperatura no es la que le gusta al hongo y pues ahí ya digamos que puede resolver solo. Se observa más en mujeres jóvenes y en mujeres que por desempeño laboral tienen que tener mucho tiempo las manos húmedas. Entonces eso podría facilitar la aparición del síntoma o el signo de la infección, que es la lesión en la mano. A veces puede aparecer en la planta de los pies, entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales con melanomas, que podría ser grave. Esta es una enfermedad que no, pues no compromete la salud, la vida del paciente ni nada por el estilo. Y como les digo, hay personas en las cuales resuelve solo. Excepcionalmente se extiende la lesión hacia los espacios interdigitales, no produce eritema, no produce inflamación, no produce dolor, no es pruriginoso. La persona consulta porque le aparece una mancha café en la palma de las manos y pues eso preocupa, ¿cierto? Pero lo que les digo, le hacen un tratamiento con un antimicótico tópico y generalmente resuelve favorablemente, hace una remisión rápida, no hay factores, digamos, el factor de riesgo es exponerse a entrar en contacto con el hongo, ¿no? Como tal. Ahí se ven las lesiones que son las manchas cafés, porque estábamos hablando de un hongo de matiáceo. Son las manchas oscuras en la palma de la mano y a la observación directa en el microscopio vamos a encontrar hifas septadas, ramificadas, levaduras con paredes melaninizadas porque dijimos que era dimórfico. Como tratamiento, un queratolítico, ácido salicílico, antimicóticos del grupo azol, porque recuerden que los grupos azoles inhiben la producción de ergosterol, que es parte de la membrana de la membrana de los hongos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, con respecto a lo de la piedra negra, ¿al final sí produce calvicie o No, no? no, no. Ya vamos a ver uno que sí produce calvicie, alopecia, ¿sí? No, la alopecia no. Puede ser que, digamos, se debilite el pelo, se parta, pero alopecia como tal no produce, ¿no? Porque no invade el cabello, pues al interior del cabello, ¿ok? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a hablar voy a dejar de presentar ese, voy a abrir la otra para subirla, ¿ok? Me esperan un minutico. Vamos a hablar ahorita de dermatofitos, que son los otros hongos que producen micosis superficial. ¿Listo? Para que vayamos ya. Igual el jueves hacemos también quiz de hongos, ¿sí? ¿Listo? Bueno, y ahora sí vamos a hablar de dermatofitos, que son otro grupo de hongos que producen micosis superficiales, ¿sí? Entonces vamos a conocerlos para tener, porque esta micosis, las anteriores y esta micosis producidas por dermatofitos son, digamos que un motivo de consulta bastante frecuente, sobre todo en el nivel 1, en la consulta de medicina general. Las dermatofitosis, ¿qué son? Son un conjunto de micosis superficiales del piel, anexos, pelo, uñas, porque ahí tenemos pues el sustrato que le gusta a este tipo de hongos. Ellos son hongos queratinofílicos, es decir, que nosotros todos somos un sustrato para estos hongos. Se pueden llamar tiñas, tinias, epidermofisias o epidermofitosis. En cualquiera de esos términos lo pueden ustedes encontrar y está producido por 3 géneros de hongos queratinofílicos que son los tricofitón, microsporon y epidermofitón. Todos ellos
afectan con las mismas manifestaciones clínicas, no importa cuál es el género y la especie, las manifestaciones clínicas van a ser iguales y ya vamos a hablar de eso. Entonces, para tener idea, los hongos, digamos que la primera división entre ellos son, algunos son de origen antropofílico, o sea, desde nuestra historia, de la historia de la humanidad sobre la Tierra, siempre fueron hongos que fueron de los, digamos, agentes causales de enfermedades de micosis en los hombres, como el tricofitón, el rubrum, tonsuras, mentagrofitis, variedad interdigital, violáceum, concéntrico, audowin y flocoso, epidermofitón flocoso. Hay otros que son de origen zoofílico, pero en el proceso de evolución nuestro junto a los animales, pues nosotros podemos ser parasitados por este tipo de hongos, pero en primera instancia pues eran de los animales. Pero recuerden que empezando la historia del hombre en la tierra, pues dormían en el suelo, compartían con animales, y entonces los hongos fueron alcanzándonos a nosotros y adaptándose a nuestros sustratos y produciendo enfermedades. Y hay otros que son de origen geofílico. Bueno, los zoofílicos son Microsporum canis, Microsporum nanum, Trichophyton mentagrofitis, Gallinae verrucoso y Equinus. Y los de origen geofílico, que en el mismo sentido que los zoofílicos pasaron del suelo a los seres humanos, y están Microsporum gypseum y el Trichophyton terrestre. Listo. Entonces, eso, digamos que están divididos de acuerdo a su origen. Son ampliamente difundidos en climas cálidos y húmedos, de tal manera que nosotros tenemos una zona adecuadísima para, pues hablo de Cúcuta, ¿no? Por el clima y demás, para estos hongos. Como fuente de infección, generalmente la tierra o animales y demás. Los conidios pues viajan a través del aire en fómites, y la forma de contraer la enfermedad es tener contacto directo con los conidios, que podemos alcanzar a estar con ellos a través de ropa de cama, toallas, cepillos, peines, de persona a persona, pues por ejemplo los niños que juegan y demás. La vía de entrada es el contacto de la espora con la piel y todos sus anexos, porque en todos está la queratina, ¿cierto? Y digamos que el factor de riesgo es tener queratina, y nosotros tenemos queratina pues, a lo largo de toda nuestra epidermis, que es parte de lo que tenemos ahí. A veces hay algunos síndromes que facilitan a repetición estas infecciones, y hay personas que nunca en la vida sufren infecciones por dermatofitos, y hay otras personas que sufren a repetición infecciones por dermatofitos, y se han hecho estudios donde se han encontrado anticuerpos protectores contra estos microorganismos. Entonces, eso es lo que podría evitar esas infecciones a repetición. Obviamente, pues tampoco se necesitan grandes, digamos, condiciones de vulnerabilidad en el sistema inmune, no se necesita ninguno, mejor dicho, entrar en contacto, y se pueden producir las famosas onicomicosis y demás, que son tan conocidas. Un arreglo de uñas con un elemento que tenga un conidio del hongo, y recuerden que los hongos son bastante resistentes y no se hace la adecuada desinfección de esos elementos. Es más, las personas, cada quien debe tener su equipo de arreglo, pues va a poder empezar a sufrir este tipo de enfermedad. Otro factor de riesgo es en las barberías, si no hacen una adecuada desinfección, de golpe de un cliente al otro pasan los conidios y se producen las lesiones. Se encuentra en todas las edades y en ambos géneros, o sea, no hay un factor de riesgo inherente al género, pero las presentaciones clínicas varían de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los niños sufren más la presentación clínica de la tiña de cabeza, y los adultos más las micosis de uñas y las interdigitales, ¿no? Y en la ingle, en la piel lampiña, mejor dicho, más en adultos. No hay una susceptibilidad de raza ni nada por el estilo. El factor de riesgo es entrar en contacto con eso y facilitarle el crecimiento al hongo, ¿sí? Dejarlo ahí, pues, digamos que como factores de predisposición o de riesgo está el clima, el calor, la humedad, los malos hábitos higiénicos, el hacinamiento, los zapatos cerrados, la ropa de tipo sintética que no se lava adecuadamente,
Y otro factor de riesgo en el que se ve pues a repetición, por ejemplo, es el síndrome de Down, que se ve que las personas con síndrome de Down sufren alguna presentación clínica, y ya vamos a hablar de ella, pues por dermatofitos. La diabetes por digamos, la hiperhidrosis y demás, y algunos que son obesos. La obesidad también es un factor de riesgo, y a veces el embarazo. El abuso de esteroides de uso tópico pueden exacerbar la dermatofitosis. A veces la persona consulta porque la piel la tiene enrojecida, húmeda, dolorosa, que es una, pues digamos, las características de las manifestaciones clínicas de esta lesión, y a veces los confunden con otro tipo de, como si tuviera una hipersensibilidad que le está produciendo este tipo de lesiones, y le formulan esteroides o corticoides a la persona, y eso facilita la multiplicación del hongo. Y ya la susceptibilidad genética e inmunológica de la que les he hablado, en algunos síndromes que pues disminuyen la protección y demás, son padecimientos benignos, ubicuos, cosmopolitan, que deben ser tratados para evitar su diseminación. Mire, antes de los antimicóticos, en los soldados, por ejemplo, que iban a las guerras y no se volvían a cambiar las medias ni a quitarse la bota, y eso todavía puede suceder, pues más que el ataque del enemigo, la presencia de lo que se conocía como la tiña, era una cosa terrible, porque además eso duele, arde, pica, y entonces imagínese usted en unas condiciones como las de la guerra, encima de todo, pues tener los pies y las uñas contaminadas con este tipo de hongos. Y la humedad, y el zapato cerrado se considera casi que un padecimiento de tipo urbano, la micosis en los pies. Son queratinofílicos, y el contacto da inicio a la dermatofitosis, ¿cierto? Entonces, ese es el riesgo: la piel, los anexos, el pelo, las uñas. Bueno, vamos a hablar en primera instancia de la tiña de piel lampiña. Entonces, como ustedes observan ahí, es una lesión concéntrica, que crece concéntrica y radialmente. Tiene un borde eritemato escamoso, que empieza con una pequeña vesícula, se va volviendo pápula, vesícula, y luego varias vesículas que se van organizando. El reborde es elevado, de ese color que la ven ahí, enrojecido, pruriginoso, porque una de las características de los dermatofitos, por el derivado que producen al utilizar la queratina, es el gran prurito, y eso es un factor de riesgo, porque la persona se rasca, se lleva los conidios en la uña y se lo inocula en otro sitio anatómico. Generalmente la lesión es única, sobre todo en los adultos. En los niños, como el niño se rasca indiscriminadamente porque le pica, pues entonces a veces tienen más de una lesión, y son más frecuentes las lesiones en la cara que en otro lado. Aquí alcanzamos a ver la lesión característica de la dermatofitosis. Fíjense que tiene un borde bien eritematoso, con pequeñas vesículas, y al que, si ustedes observan, y ese borde es rico en la presencia de conidios, de tal manera que se hace un raspado ahí. Por lo general lo que solicitan es un KOH de la lesión para buscar las estructuras micóticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace desde el laboratorio como apoyo clínico para esto? Disculpen, entonces hacer un raspado, son descamativas, esas escamitas son ricas en conidios, se hace la observación, y si es positivo, a ustedes les va a llegar positivo para estructuras micóticas. Ese resultado más la observación de esa lesión, pues ya ustedes pueden dar un diagnóstico, ¿cierto? Fíjense que hay a veces más de una lesión, pero se puede, digamos que si la persona no es cuidadosa, a veces esa lesión en piel lampiña no es la lesión primaria. A veces la lesión primaria es en los pies, ¿sí? Por lo general. Y la persona se rasca los pies, no se lava las manos y se autoinocula en otro sitio. ¿Listo? Y entonces, si además pues tiene los factores de riesgo que hablamos, de hiperhidrosis y falta de un baño adecuado y repetido, la ropa no es pues lavada adecuadamente y demás, y vive en un clima como el nuestro, pues tenga, ahí la lleva, ¿cierto? Tiene su micosis. Se produce después del contacto del esporo con la piel, pápula, eritematosa, escamosa o vesiculosa, acompañada de prurito.
Los que con mayor frecuencia se aíslan de las lesiones son los tricofitones y el microsporum. A veces se pueden también encontrar con el nombre de herpes circinado o tiña del cuerpo, porque es tiña de la piel lampiña. Los esporos pueden provenir de un animal o de una persona infectada o de un foco primario en los pies, que a veces sucede eso, o de una persona con la cual se comparte las toallas, las sábanas, bueno, lo que sea, y ahí las medias, y ahí entonces afecta a los dos genes, los dos sexos, en todas las edades, no hay una susceptibilidad genética ni nada por el estilo. Los hongos más habitualmente aislados son esos que ustedes ven ahí: Rhubarb, Canis, Tonsura, Mentagrofitis, variedad Mentagrofitis, Gypsum y Flocoso, ¿no? Casi todos. Están limitados a la capa córnea, o sea, hay unas presentaciones clínicas, pero pues no es tan del estudio de ustedes como en pregrado, que podrían ser complicadas porque tiene como, digamos, como una comorbilidad a complicaciones del sistema inmune, pero eso es, digamos, la menor de las presentaciones clínicas. Está limitado a la capa córnea, el 50% de las presentaciones clínicas son en el tronco y el otro 50% está repartido entre las extremidades y la cara, y generalmente la cara es más en los niños que en los adultos. La lesión primaria se extiende radial y concéntricamente, lesiones circulares, bordes anchos, microvesículas, sigue la línea. Es posible encontrarlo también en todo el pliegue, ¿sí? A lo largo de todo el pliegue, entonces un pliegue enrojecido, húmedo, que a veces trata como de romperse la piel, duele, arde. Se observa, por ejemplo, en personas diabéticas, obesas, que trabajan mucho tiempo sentadas también, que sudan mucho. En la mujer embarazada, por ejemplo, en el pliegue submamario, porque se baña la señora y no se seca adecuadamente, que ese puede ser otro factor de riesgo, que la persona se baña y no se seca bien. Entonces esa humedad permite que el hongo pueda crecer. En los niños hay muchas placas circulares bien delimitadas y a veces la han adquirido de las mascotas con las que juegan, ¿sí? En los adultos generalmente son únicas. El uso de corticoides y la diabetes pueden extender la lesión, y el rascado pues va a liquenificar la piel, o sea, va a maximizar la lesión. Entonces, los niños sí, ¿aló? Los niños se rascan y pues sin límite, ¿no? Porque ellos no entienden, no comprenden lo que está pasando. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el granuloma anular, el pitidiasis rosado, que es otra enfermedad producida por otro tipo de malacesias, el eritema anular, lesiones anulares de la lepra tuberculoide y el mal de Pinto. Pero es fácil. Se toma el raspado de la lesión y se hace un montaje y se observa. Estos serían los conidios del epidermofitón flucosum a la derecha y microsporum canis o gypsum a la izquierda epidermofitón y a la derecha o tricofitón y a la derecha el microsporum. Pero esto no es de la muestra, sino del cultivo. Entonces tiene macroconidios y microconidios que a veces se pueden, y si observan la imagen de la izquierda, ahí se observan los macroconidios, que son esos gorditos como bastos, y los otros pequeños que son los redonditos. Ahora, los microsporus sí solamente tienen ese conidio en solitario, como eso que se observa ahí. Pero eso es de cultivo, ¿cierto? Se toma la muestra, se pone a cultivar, pero generalmente como apoyo del laboratorio en la dermatofitosis, solamente pues la observación directa de la estructura micótica, ¿no? De los conidios. ¿Listo? Aquí también lo mismo. Micro y macro conidios. Bueno, eso era de la piel lampiña. Ahora hay una que se sitúa en la ingle o en el cruris. Se llama también tiña crural, eczema marginado de la hebra, por si lo encuentran de esa manera. Como fuente de infección puede ser los mismos que dijimos antes, de contacto con otras personas que tengan el hongo, con la ropa de cama, bueno, las toallas, todo esto, y viene de un foco puede venir de un foco primario que se lo trae la persona desde los pies, ¿no? Se puede producir de persona a persona por tener contacto con el hongo que tiene,
toalla, ropa interior o los pies. Pasa a la ingle. Se observa más en varones que en mujeres, una proporción de 3:1. Y se observa más en el grupo etario situado entre la tercera y la cuarta década de la vida. Es poco frecuente en niños. Y los que con mayor frecuencia se aíslan son el Trichophyton rubrum, Ventagrofitis, variedades interdigitales y el Epidermophyton flocosum, que son, digamos, y empieza igualito. Una placa de eritemato escamosa que sigue el pliegue, que forma una lesión circular concéntrica, a veces con esos bordes eritematosos concéntricos, bien enrojecidos, que uno puede ver pequeñas vesículas ahí. Se sigue el pliegue inguinocrural hacia el periné. Se puede diseminar al pliegue interglúteo, a las nalgas, al abdomen y rara vez al escroto. Es supremamente pruriginoso. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Tiene los bordes activos descamativos y esas escamitas son el factor de contaminación. Donde caen las escamas, pues está el conidio del hongo y ahí, al que encuentre por ahí, tenga. Y si no se baña rápida, pues no rápidamente porque uno nunca lo ve, pero digo frecuentemente y además cambia la ropa. Hay personas que duran con la ropa todo el santo día, sudan todo el día la ropa e incluso a veces se acuestan con la misma ropa. De golpe las condiciones de vida no le permiten otra cosa, entonces ese podría ser un factor de riesgo. Y si encima es un diabético y bien gordito, pues entonces eso también le facilita el camino al hongo. Se exacerba con la humedad y la maceración, o sea, al rascarse o al estar mucho tiempo sentado por el trabajo. A veces la persona, por ejemplo, si en esta ciudad tan calurosa, manejar un medio de transporte público, que los turnos son larguísimos y demás, entonces eso le puede facilitar el ambiente al hongo. Y igual, la aplicación de corticoides puede exacerbar la lesión y además hay que acordarnos que el que sí puede actuar como un oportunista y aprovechar esas lesiones en piel son estafilos, estreptos y cándidas, que también son parte de nuestra microbiota. Listo, ahí está la lesión clásica a la izquierda, ese borde enrojecido, y ahí es de donde se debe tomar la muestra. ¿Sí? Mírenlo, ahí está. Claro, eso es supremamente pruriginoso y la persona se rasca indiscriminadamente y después pone las manos en todos lados y le da la mano al que encuentre por ahí y entonces lo que hace es que está esparciendo el hongo por todos lados. ¿Listo? Aquí está. Señora. Sí, señora. ¿Mm? No, pero creo que está explicando bien. Bueno, esas ya, ahora viene la tiña pedis, ¿no? O pie de atleta. Afecta los pies en los pliegues interdigitales. Y aquí esta era la tiña que definía las guerras a veces. Igual que la chiguela, que la vamos a ver. Definía las guerras, porque si a todos les daba diarrea, pues tenían que ver a ver qué podían hacer. Aquí en este caso hay una santa, que era Santa Isabel de Hungría, que dicen que tocaba rezarle para que les curara la tiña, ¿no? Y todo el mundo tenía tiña. Entonces, porque pues si ustedes se dan cuenta, muy fácilmente se puede diseminar en grupos de personas. Ya sabemos cómo. Generalmente los que con mayor frecuencia pueden producir esa presentación, el epidermofitón y el tricofitón. Otros nombres con el que lo pueden encontrar es pie de atleta, tiña podal o dermatofitosis podal. Es frecuente en climas cálidos y húmedos, igual, los mismos factores de riesgo. ¿Qué le favorece al hongo? Que uno sude harto, ¿cierto? Entonces esa humedad le facilita. La fuente de infección puede ser otra persona enferma, y mire que aquí hay que tener cuidado. Puede ser, por ejemplo, el sitio donde va a los saunas, las piscinas, que no las cloran adecuadamente. Todas las zonas húmedas pueden ser sitios donde el hongo puede crecer fácilmente. Digamos, la poncherita donde a veces meten los pies para arreglarse los pies, si también no la desinfectan adecuadamente, pues el anterior que se le hicieron el arreglo de los pies, pues le dejó los hongos ahí, ¿cierto? En baños públicos, piscinas, igual las toallas, las medias, el calzado cerrado, de tal manera y que se considera una enfermedad de tipo urbano más que rural, y los zapatos de material sintético más que el cuero, pero igual pues no
digamos que eso es un factor de riesgo, y a veces pues los conidios están en los zapatos y la persona comparte el zapato y ahí, o hasta las medias, y se lleva su hongo ahí. Ese es más frecuente en adultos y con más frecuencia en hombres que en mujeres, y se observa mucho en personas, por ejemplo, deportistas, soldados, y lo mismo por el uso de las botas esas, y a veces esas botas son de caucho, y entonces pues terrible, ¿no? Terrible la condición. En niños con síndrome de Down, tal vez alguna deficiencia en la respuesta inmune de tipo celular, pues digamos que sufren infecciones de este tipo de repetición. Y aquí les recuerdo que igual hay gente que nunca en la vida sufre dermatofitosis, y menos pues de ningún tipo, y tampoco la tinea pedis. Entonces han encontrado anticuerpos protectores contra este tipo de hongo. ¿Listo? Se encuentra asociada a la presencia de rubrum, mentagrofitis, flocosum, se localiza entre el cuarto y quinto dedo en la planta y en el dorso del pie, y hay 3 variedades clínicas de la infección de esta presentación clínica. Está la intertriginosa, que es en común entre los pliegues de los dedos, se observa maceración. Espérenme un minuto, qué pena con ustedes. Un momento. Aló. Bueno, entonces, intertriginosa, ¿cierto? Común entre los pliegues de los dedos, se observa maceración, es poco pruriginosa, pero si logra romper el pliegue, pues duele mucho y arde, ¿cierto? Recuerden que como pica tanto, pues la persona siempre termina rascándose y no tiene el cuidado de lavarse las manos, y entonces lo puede inocular en otro lado. Está la variedad vesiculosa, que son vejigas en la planta y en el dorso del pie, sobre todo en la zona donde no hay apoyo. Es agudo, muy pruriginosa, y las escaras se rompen, deja escamas por ahí botaditas, y eso es un factor de riesgo para quienes conviven con él. Se extiende sobre digamos, el dorso del pie en la parte de los dedos, entonces por eso la llaman como de tipo mocasín, porque es en la parte de adelante sobre los dedos. Y está la hiperkeratosa, que es en la planta de los pies, con extensas zonas de tipo en la región plantar, hiperkeratosas que se pueden a veces romper, engrosar la piel, duele. Para apoyar y caminar le puede limitar la movilidad a la persona, entonces digamos que es como la más complicadita. Se puede exacerbar porque la gente se desespera con el ardor y la picazón y empieza a utilizar todo lo que le dicen, y eso lo que hace es agudizar los síntomas. Hay dermatitis por contacto, por lo mismo, ¿no? Porque se rascan, entonces hay coinfecciones bacterianas. Es posible encontrar impétigo con pústulas secas, melicéricas, y todo esto le impide caminar a la persona, porque acordémonos que muchas de esas lesiones son en la planta de los pies. Entonces aquí están las 3 presentaciones: la interdigital, la hiperkeratosa y la vesiculosa. Por eso la de abajo que se ve como eritematosa sobre los dedos, sobre todos los dedos y hasta la mitad del dorso, es la que llaman mocasín. La de arriba a la derecha es la que está entre los pliegues, pero a veces esta, digamos, en el momento agudo que empieza la infección, se puede poner rojo, y se exacerba con la humedad, con el calor, con la sudoración y el rascado. Y la hiperkeratosa, que es la de la planta de los pies, y mire cómo se rompe la piel, y esa ruptura de la piel es dolorosa, se puede coinfectar con bacterias, y entonces pues eso agudiza el cuadro. A veces limita la movilidad de la persona porque pues por el dolor al apoyar el pie. ¿Listo? Y viene la tiña de las manos, que es más o menos pues lo mismo que en los pies. Es un poco frecuente que salgan
infecciones en las manos, porque la gente pues se lava más frecuentemente las manos, ¿cierto? Pero afecta palmas y dorso, generalmente es una extensión de la lesión primaria, y cuando ustedes encuentren esas micosis en piel lampiña, en la ingle, en las manos, es importante que confirmen y observen si no tienen lesión en los pies, porque la mayoría de las frecuencias, digamos, la frecuencia, la incidencia más alta es que la lesión primaria sea la de los pies, entonces la persona se la autoinocula en otro lado. Más incidencia en varones que en hombres adultos que en mujeres. Pequeñas vesículas igual, pápula, vesícula, eritema, muy pruriginoso, rascado, rompe las vesículas, dando lugar a placas eritemato-escamosas. Bueno, lo mismo, se vuelve un círculo vicioso, se rasca, se lo lleva para otro lado, bueno, en fin. Hay variedad hiperkeratosa, que es la más común, tiene las mismas variedades que en los pies, interdigital, hiperkeratosa y vesiculosa, ¿no? Igual, con borde ancho, que a veces pues se extiende en los pliegues de los pies y se rompe el pliegue, duele, arde y se puede infectar. Y de golpe, si el paciente es diabético, aquel cuadro se complica por esto mismo. Bueno, y viene la tiña Ungeum, que es muy famosa por ahí en publicidad y demás. Es tiña de las uñas de las manos y de los pies, comúnmente producida por tricofitón y con excepciones a veces producida por microsporum y epidermofitón. Son padecimientos ubicuos, o sea, están en cualquier sitio del mundo, uno puede infectarse con eso. ¿Cuál es el factor de riesgo? Tener uñas y tener contacto con el hongo. Con autoinoculación y a veces por compartir elementos, lo mismo, para el arreglo de uñas, corta uñas y todo esto. O a partir de tiñas crónicas de los pies. Más en hombres adultos que en mujeres y en niños. En niños es poco frecuente encontrar tiñas en las tiñas Ungeum. Propia de los adultos del sexo masculino, no quiere decir que a las mujeres no les dé tiña Ungeum, pero es más frecuente en los hombres. En pacientes con síndrome de Down también, en usar zapatos sintéticos cerrados que no se lavan frecuentemente y demás. El microorganismo empieza a infectar la uña por el borde libre, por los bordes distales libres, y entonces empieza a hacer digestión de la queratina y avance hacia la matriz. Puede empezar en pliegues laterales, parasitar solo el plato ungueal, a veces llena y copa toda la uña, ¿cierto? La reseca, la engrosa, la separa de la base, bueno, la vuelve bastante característica de la micosis. En el 97% afecta las uñas de los pies más que las uñas de las manos. Se forman estrías laterales, la uña se vuelve opaca, amarillenta, quebradiza y pierde consistencia. Ahí está. Entonces, la de la izquierda es ya pues toda la uña parasitada. Anteriormente lo que hacían era pues dan antimicóticos tópicos. Hoy en día pues uno de los antimicóticos más usados es la terbinafina. A veces pues no cede al antimicótico tópico, entonces le dan oral. Con un tratamiento primero de todo un mes, diario una pastilla, y después hacen como lo que llaman puff, que es una vez al mes una pastilla para ir pues neutralizando. Las micosis son muy difíciles de tratar y estas más. Hoy en día no quitan la uña, lo que hacen es raspar la uña, incluso hay unas limas ahí bastante interesantes. La forma que ustedes ven a la derecha, que es una micosis de color blanco que empieza en la base de la uña, es una presentación clásica que se observa mucho en pacientes con VIH, esa micosis que empieza en el lado proximal de la uña, ¿no? Entonces, y la imagen de la parte inferior de la mitad, pues es una micosis clásica también, una onicomicosis, tiña Ungeum, que empieza en el borde libre, va llenando todo el plato de la uña, la va separando de la base, y si tuviésemos un elemento bien delgadito, podríamos meterlo entre la base y la uña, porque pues va consumiendo la queratina. ¿Sí? Entonces ahí no hay sino que raspar esa uña y echar el antimicótico. Mire que está seca, amarillenta, listo. Hay hongos que no son dermatofitos, que también pueden producir onicomicosis, y generalmente producen pigmentos que cambian el color de la uña. Aquí el color es por la utilización de la queratina que va resecando la uña, ¿listo?
Entonces, esta es la famosísima tiña Ungeum. Y ahora entonces, tiña de la cabeza. Ya no nos queda ningún sitio donde, no hay sitio donde no pueda dar tiña. ¿Por qué? Porque le gusta la queratina y tenemos queratina en todos lados. Crece sobre la piel cabelluda, entonces cae sobre digamos, sobre la piel de la cabeza, el cuero cabelludo, y alcanza el pelo y lo invade. Esta tiña, hay una presentación que se llama tiña seca de la cabeza, que se hace el primer contacto, es más frecuente en niños que en adultos. A veces se han encontrado en mujeres embarazadas que puedan, como, digamos, porque se ha comprobado que la persona a veces no sana del todo y se vuelve como un portador ahí del hongo, que cuando se cumplen algún tipo de condiciones, pues aparecen las manifestaciones clínicas. Y ese es otro estudio que han hecho en migrantes que han ido, por ejemplo, del África hacia Europa, y los niños de esas personas que no tienen contacto en el colegio, porque pues en Europa no hay este tipo de infecciones, empiezan a sufrir este tipo de manifestaciones clínicas porque probablemente son portadores del hongo, o algún miembro de la familia logró pues llevar el hongo hasta al sitio donde se desplazaron. Digamos que 6 o 7 días después ataca la base del pelo, la porción intrafolicular y los pelos en crecimiento. Y aquí ya pues la calidad del cabello cambia y se ve afectada. Entre 2 y 3 semanas después empieza a presentar unas placas pseudoalopésicas con pelos cortos. Entonces parece como cuando uno mira el coco, por donde le saca el agua al coco, que es como así calvito ahí, ¿no? En los ojos del coco, digámoslo. Igualmente puede producir infección de los anexos, es decir, de las cejas y las pestañas. ¿Por qué? Porque ahí está el sustrato. Causada generalmente por tricofitón, y se observa más en niños. Cuando a ustedes les lleguen niños con esta infección, que generalmente la mamá pues se da cuenta que algo está pasando porque el niño tiene unos pelitos bien corticos que no le crecen y alrededor pelos normales, lo describen como el signo del escopetazo. Y entonces, porque es como así cuando uno ve las tiras cómicas que le disparan a alguien y le queda el pelo así como rapado, así es. Entonces, el signo del escopetazo en los niños. Entonces, ese es el motivo de consulta. La tiña seca de cabeza es la más común. Caen los esporos, origina la infección, se infecta a nivel intrafolicular, se degrada la queratina a nivel del bulbo y la matriz, y el pelo se cae porque pierde fuerza. Es una alopecia. Que hasta aquí puede ser una alopecia transitoria, es decir, cuando suprimamos el efecto, el que está desencadenando de todo esto, que es el hongo, pues el pelo se va a revitalizar y a crecer adecuadamente. Entonces, en la raíz observamos placas alopécicas, pelos cortos, ricos en esporos. Entonces, a veces el niño juega con el compañerito y le regala los esporos que tiene en la cabeza, y escamas. No es tan pruriginoso como las otras presentaciones. Generalmente está producida por Microsporum canis, produce una sola placa, es dualopésica, circular, escamosa, con abundantes pelos cortos. Ahora, la que es producida por Trichophyton tonsurans puede producir varias placas escamosas con pelos cortos. Todo depende pues, de la actividad del hongo, teniendo en cuenta que Microsporum canis es de origen zoofílico. ¿Sí? Mire, así es como se observa. Fíjense ahí cómo se observa como espacios blanquitos, que alcanza uno a ver el cuero cabelludo porque el pelo se ha debilitado, y hay espacios donde el pelo está divinamente. Si no se hace tratamiento, se va a extender por todo el cabello y se le va pues a extender la lesión. A veces es una sola placa o a veces 2 placas. Estamos hablando de, fíjense cómo se puede hacer también con lámpara de luz de Wood y da fluorescencia. A mí se me olvidó decirles que en la pitiriasis versicolor, después de que se hace el tratamiento, pues se hace el control con la lámpara de luz de Wood para ver si ya no hay hongo. Si ya no hay hongo, porque a veces la mancha queda, la hiper o hipopigmentada, pero ya no hay hongo. Entonces lo importante es ver que no hay hongo. Le ponen la luz de Wood y no hay fluorescencia. ¿Listo? Aquí digamos que es una tiña capitis, como anillos. ¿Sí? Ahí mire cómo está toda la lesión producida por este tipo de microorganismos, Microsporum.
El Microsporum audowini es el que produce ese tipo de lesiones. Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Quién me escribe, doctora? ¿Qué? A ver, ¿me escribieron ustedes? ¿Son los que me están escribiendo por el WhatsApp? Listo. Pero la lesión está, la clase está grabándola, ¿sí? Para que ellos puedan escucharla después. ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, ya dijimos que las primeras manifestaciones clínicas podrían ser lo que conocemos como una tiña seca, ¿no? Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona tiene la lesión seca producida por un hongo de tipo zoofílico, como el Microsporum canis o el Metagrofitis, variedad Metagrofitis, y hace una respuesta inmune, digamos que exagerada, produce inflamación y por eso estamos hablando de tiña inflamatoria, porque los productos derivados de la utilización de la queratina por el hongo empiezan digamos, a exacerbar las lesiones, hay una respuesta inmune bastante grande en presencia de ese hongo de tipo zoofílico y empieza a producirse inflamación, después, primero eritema, después inflamación, se empieza a producirse una lesión que se conoce como pustulosa, drenante, y porque parece, kerion es un panal. La palabra kerion quiere decir panal. Entonces se ve así, como si fuese un panal con puntos, con pústulas drenantes, dolorosa, y además acompañada de aumento del tamaño de los ganglios de la zona, o sea, adenopatías satelitales y retroauriculares. Aquí la respuesta es de tipo celular, también pues por anticuerpos, que son los que buscan eliminar el hongo. Pero una vez que se produce la fibrosis, esa alopecia es definitiva. No, al contrario de la tiña seca, ¿cierto? Que no produce pues una afección del tejido que produzca fibrosis. Generalmente las cicatrices en el cuero cabelludo evitan que crezca el pelo ahí, ¿cierto? A veces los niños pues sufren lesiones de heridas en el cuero cabelludo y si uno le levanta el cabello que les está cubriendo, le alcanza a ver la cicatriz. Lo que pasa es que el pelo que crece pues cubre la cicatriz. Entonces, esto es lo que se conoce como tiña inflamatoria o Kerion de Celso. La tiña de cabeza en adultos es poco frecuente, se puede encontrar en mujeres embarazadas, y el padecimiento empieza en la niñez y lo que les digo, queda ahí como de manera latente y a veces se vuelve a presentar en la edad adulta por alguna condición que pueda facilitar ese tipo de padecimiento, ¿no? Hay estudios de niños o de personas que han migrado hacia países donde no es endémica y se empiezan a hacer la manifestación clínica de la enfermedad. En la tiña seca hay que hacer diagnóstico diferencial con alopecia areola, dermatitis seborreica, psoriasis y sífilis secundaria. Y en la tiña inflamatoria debe hacerse un diagnóstico diferencial con foliculitis descalvante, perifoliculitis nodular o granulomatosa, lupus eritematoso sistémico e impétigo. ¿No? Fácil. Mire, este es el Kerion. ¿Sí ve que parece un panal? Por eso se llama Kerion. Mire que se alcanzan a observar los puntos de pus porque hay inflamación, ¿no? Y hay infección y a veces se puede coinfectar con otros microorganismos, bacterias y demás, entonces el cuadro pues se puede complicar. Y hay tiña de la barba, porque nos faltaba esa, ¿cierto? Tiña de barba y bigote, o psicosis de la barba, tiña de la barba o Kerion de la barba, en cara y cuello y en área pilosa. Están producidos generalmente con mayor frecuencia por tricofitón y microsporum. Recuerden que la especie no cambia la presentación clínica. La presentación clínica es la misma, no importa cuál sea el género y la especie que esté asociada a la infección. Se observa mucho en países en Europa y en Nueva Zelanda, Australia, digamos que es como endémico eso, sobre todo porque se observa mucho en personas que trabajan donde crían ganado ovino para la lana. Entonces, esas personas que esquilan la lana pueden, pues el hongo puede estar en la lana de la oveja y vuela hacia la cara de las personas. Por eso es importante pues los elementos de protección para que no sufra esto. Entonces, propia de adultos hombres, listo, porque tienen barba y bigote, ¿no? Los niños no tienen barba y bigote.
La infección puede ser desde el animal que la tiene o desde persona a persona porque comparten elementos de la afeitada o bueno, cualquier cosa de estas que pueda permitir que entre en contacto con los conidios. Los dermatofitos, tanto zoofílicos como antropofílicos, y lo mismo, empieza como tiña seca de la barba y puede volverse tiña inflamatoria de la barba o querión de la barba igual. ¿Se acuerda que ayer cuando hablamos de estafilo, hablamos de querión producido por estafilo? Entonces aquí también puede producir esto el querión y el estafilo pues puede aprovecharlo porque hay una lesión que vulnera la piel y ellos pues pueden sobreinfectar. Se produce, entra en contacto con la espora en la piel y forma placas circulares iguales, enrojecidas o son, bueno, aquí no hay sobre el pliegue, pero recuerden siempre observar pliegues y demás. Eritema posteriormente escamoso, luego el pelo es parasitado hasta la base. La reacción alérgica, dependiendo del hongo que esté asociado a la infección, pues igual al querión de cabeza, ¿no? Puede aumentar la lesión, la afeitada y el uso de corticoides tópicos, porque a veces la gente cree que tienes como una alergia o alguna cosa de esto. Está limitada al área maxilar y submaxilar, abundantes pústulas y accesos, exudados purulentos, y se puede empezar a observar zonas alopécicas grandes, acompañado, cuando es la inflamatoria, ¿no? Acompañado de adenopatías, pues porque hay un proceso infeccioso, hay una fibrosis, hay una inflamación, pues todos los marcadores de inflamatorios. Cuando los hongos son de origen zoofílico, hay una no inflamatoria que es producida por los hongos dermatofitos antropofílicos y a veces se forman verdaderos granulomas tuberculoides. El folículo piloso está invadido de esporos. Miren, los hongos pueden invadir el interior o adosarse y ponerse lo que es una infección. Puede ser endotrix o ectotrix. Eso depende del género y la especie del hongo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con alopecia areola, acné pustuloso, acné conglobata, sífilis pustulares, dermatitis por contacto e impétigo. Recuerden que el estafilo puede producir impétigo y ustedes pueden encontrar en su paciente algo así como esto. ¿Listo? Miren las pústulas que hay ahí. Entonces esto es lo que se llama una tiña del bigote, inflamatoria del bigote, y si ustedes observan el labio está edematizado, ¿no? Que ahí tiene edema y demás. Bueno chicos, estos son todos los dermatofitos y las tiñas superficiales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? No, profe. ¿Listo? Bueno, entonces el jueves claro, tenemos quiz de hasta aquí, hongos, ¿ok? Y hacemos clase porque el quiz es cortico. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, que acaben de pasar una tarde muy bonita. Chao. Chao, profe. La próxima clase que tenemos un Chao. hasta luego. Adiós. Chao, profe.